Vamos a continuar en nuestro estudio del Evangelio según Juan y el día de hoy iniciamos el capítulo 18. Evangelio según Juan, capítulo 18. Capítulo 18. Dice el Señor así: habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Amén. Dios, Señor, estamos delante tuyo, Señor, y te rogamos, Dios, que nuestro orgullo, Señor, ese orgullo que embarga, que rodea, que abraza nuestro corazón, Señor, sea quebrado por ti, sea roto, Señor, por ti, para que nuestros ojos, nuestra disposición, todo nuestro ser, Señor, esté completamente dispuesto a escuchar tu palabra, Dios. Que el mensaje que traes para nosotros este día, Señor, venga hacia nosotros, Señor, y lo recibamos con ese deleite y ese deseo que deberíamos hacerlo para que nuestras vidas sean transformadas, pero con el fin de que al ser transformados nosotros podamos, Señor, dar honra a tu nombre cada vez, Señor, de forma más perfecta. Que cada vez nuestro deseo, Señor, por amor a ti, sea caminar, Señor, bajo tu voluntad. Que no haya, Señor, nada que nos distraiga de este anhelo. Así que quiebra, Señor, nuestro orgullo, quiebra, Señor, nuestra jactancia, quiebra, Señor, nuestro ego que hace presencia y nos quiere, Señor, tomar completamente para Él. Que entendamos que ahora te pertenecemos a ti, Señor. Tú has pagado un precio y un precio muy alto por nosotros y ahora somos tuyos. Te servimos a ti. Por eso, Señor, deseamos que estas palabras del día de hoy sean tus palabras, que no haya nada, Señor, que se interponga en poder atender a este mensaje con diligencia, y que salgamos, Señor, el día de hoy siendo edificados y transformados por esa palabra, que es la única que trae vida y que tiene poder para hacerlo. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bien, hemos leído el mensaje, los primeros 11 versículos del capítulo 18, y este relato también se encuentra en los otros evangelios. Se encuentra, por ejemplo, en Mateo 26, en Marcos 14 y en Lucas 22. Allí lo pueden ustedes ver. Allá se dan algunos datos adicionales, Juan da otros, pero a la final todos nos terminan dando una de lo que está sucediendo aquí en este huerto. La información, hermanos, es algo que es clave y siempre lo ha sido. No es solamente en nuestros días.
Escuchaba a alguien alguna vez que decía que si algún producto es gratis, es porque el producto somos nosotros. Esas cosas que nos ofrecen que son, normalmente el producto somos nosotros, porque al tomarlas gratis, lo que hacen es nosotros. La venden a quienes les interesan esa información que tienen de nosotros. Nuestra edad, nuestros gustos, las cosas que hacemos para podernos ofrecer a otros conforme a lo que deseamos y ser efectivos en su publicidad. Así que la información siempre ha sido un motivo de deseo del hombre, el que necesita o el que quiere el poder, más bien el que lo desea, porque no es una necesidad, el que lo desea siempre está tras la información. Esa información da poder y sobre todo cuando nosotros sabemos sobre el futuro, lo que va a pasar, esa información da poder. Siempre tenemos fascinación entonces nosotros como seres humanos por saber qué va a pasar. Y por eso también hay tantas personas dedicadas a leer cartas o el café, el tabaco, no sé qué tantas cosas leen y le dicen a la gente lo que le va a suceder adelante, y la gente va porque desean saber, conocer, tener información, y eso les da poder, eso les permite tomar decisiones. Creo que cuando nosotros nos angustiamos, principalmente es porque no sabemos lo que estamos decidiendo hacia dónde nos va a llevar, y eso genera angustia. Desearíamos saber cuál es el fin y así decidiríamos con mayor tranquilidad, porque ya sabemos hasta dónde vamos a llegar. Un ejemplo donde podemos palpar realmente ese tema es en las bolsas de valores. Ustedes recuerdan a la batalla, una batalla que se llama la batalla de Waterloo, que estaba Napoleón peleando con los ingleses. Estaban allí en este lugar, en esta batalla, y resulta que hay una familia muy importante que hace presencia hoy en nuestros días, pero que desde ese momento ya se estaba gestando esa dinastía inglesa, y ellos eran unas personas que se movían en el tema de de dinero y de la bolsa de valores. El conocer el resultado haría que la bolsa de valores tuviera o ganara. Dependiendo de quién ganara esa batalla. Y resulta que tener la información con anticipación pues daría la posibilidad de tomar decisiones. Pues este hombre de esta familia tenía unos mensajeros, él se había dado cuenta de esto y tenía unos mensajeros y un sistema de comunicación muy eficiente. Y él conoció que Napoleón perdería 2 días antes, conoció la noticia de la derrota de Napoleón 2 días antes que incluso el gobierno inglés. ¿Y qué hizo él? Entonces él empezó a vender sus acciones en la bolsa. Y como era un referente, el resto de la gente también empezó a hacer lo mismo. No, si este tipo está vendiendo es porque Inglaterra perdió, y vendieron también sus acciones. Resulta que cuando esto sucede, las acciones bajan de valor, se ponen a un precio muy bajo, y entonces él tomó en un momento y compró otra vez lo que había vendido y otra cantidad de cosas que había vendido otra gente a un precio muy bajo. Llegó la noticia de que había perdido a Napoleón y la bolsa se disparó, y entonces él obtuvo una ganancia enorme en este acto, y lo que le ayudó fue tener una información previa y bueno, su agilidad para los negocios. Pero estamos hablando de la información, hermanos. El Señor aquí ha anunciado que la hora ha llegado, lo ha venido anunciando desde versículos anteriores. En el capítulo 17, hace 8 días, cuando él estaba orando por sus discípulos, dice: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo. Y en esos versículos, acá en este capítulo 18, entonces se da inicio a todo el proceso que lleva a Jesús a esa hora para la que él había venido a este mundo. Da inicio aquí a todo. Él es el inocente pagando allí por el pecador. Desde acá debemos ver entonces ese proceso en el que Jesús se está entregando voluntariamente en representación nuestra, en representación del pecador. Se humilló haciéndose hombre, pero ahora se humilla soportando el castigo por el pecado cuando no era su pecado, y además tenía todo el poder para salir de allí. Y se humilla no haciendo uso de ese poder.
Recordemos, hermanos, que al ser nosotros bautizados en Cristo, nos identificamos con su muerte, nos identificamos con su sepultura y con su resurrección. Y eso lo debemos hacer a diario, en nuestro diario vivir. Por eso estos capítulos 18 y 19, hermanos, quiero que los veamos desde esa perspectiva. Nosotros debemos morir diariamente al pecado y tener entonces nueva vida en Cristo. Diariamente morir al pecado y tener nueva vida en Cristo. Y parte de eso es que se presenten, hermanos, esos momentos en nuestra vida en que mi viejo hombre debe ser entregado para ser aprendido, para ser tomado. Aquí están pasando dos cosas. Hay un hombre ciego, en su oscuridad está entregando al Señor, al inocente, al santo, al perfecto, al que no cometió pecado. Pero lo otro es que él se está entregando voluntariamente y lo está haciendo en representación del pecador. O sea, en este momento él se está entregando como si él fuera pecado, como si él fuera pecador. Lo está haciendo voluntariamente para pagar por nosotros. Así que entonces estamos acá en esta historia, en esta narración de lo que sucedió allí, donde Jesús está en el huerto como representación de ese viejo hombre que está a punto de ser tomado preso para ser castigado, para ser torturado, para ser crucificado, llevarlo a la muerte y a la sepultura. Y esto, hermanos, sucede, todo esto sucede bajo su conocimiento, su voluntad y su poder. Su conocimiento, su voluntad y su poder. Y este es el título para nuestro mensaje de hoy. Todo bajo su conocimiento, su voluntad y su poder. En el versículo 4 él dice lo siguiente: Jesús, o no dice, nos dice Juan, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, él conoce todas las cosas. Hay conocimiento en él, él conoce todo. Y es así por una razón, porque él es Dios. Nosotros como seres humanos no sabemos ni siquiera lo que va a pasar esta tarde. Quizás tenemos planes. Quizás hemos dicho, bueno, esta tarde después del culto vamos a hacer esto o lo otro, pero no tenemos ni idea si en realidad lo vamos a poder realizar. No lo sabemos, pero Él lo sabe todo. Él lo conoce todo porque Él es Dios. Nosotros no podemos tener esa habilidad, ese poder. Nosotros necesitamos que nuestros ojos sean abiertos, como vimos hace 15 días, ¿verdad? En el capítulo 16, del 16 al 33, abrir nuestros ojos, poderlo ver a Él, conocerlo a Él y entender las cosas y verlas como Él las ve. Hermanos, nosotros entonces necesitamos del Señor permanentemente porque Él sí conoce todas las cosas. Cuando no es así, nuestro diario vivir, hermanos, se convierte más. Recuerden que dije que aquí estaban sucediendo dos cosas: un hombre que está entregando al santo y él se entrega voluntariamente en representación del viejo hombre. Cuando nosotros estamos diariamente enfrentando las situaciones que nos vienen a nuestra vida, nos encontramos allí. ¿Y qué hacemos nosotros? Porque hablamos de Judas y lo señalamos con dureza y decimos: terrible este hombre, qué malo es, por 30 monedas ha entregado al Señor. Pero ¿qué pasa con nosotros diariamente cuando nos encontramos frente a las circunstancias de nuestra vida, sean favorables o sean desfavorables? Porque la favorable también me lleva a lo mismo. ¿Entrego al Señor o entrego mi viejo hombre para que sea tomado preso? ¿Voluntariamente entrego a mi viejo hombre, muero a él, o más bien lo satisfago como hace Lucas, donde él prefirió las monedas que a su Señor? El primer punto entonces, hermanos, es que el Señor conoce dónde y cómo se da todo. Versículos 1 y 2. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Él salió de donde estaba, él se encontraba allí en el aposento alto con sus discípulos, pero quizás aquí lo que quiere decir es que salió de Jerusalén. Estamos frente a un lugar geográfico aquí, el torrente de Cedrón, y para tener una imagen es
Al este de Jerusalén se encuentra el Monte de los Olivos. A este lado se encuentra Jerusalén y el templo. Y en la mitad hay una especie de valle donde pasa un desagüe de estos montes. Cuando hay invierno y el agua se derrite, salía por este torrente. Pero cuando es verano, está seco. Entonces ellos lo podían cruzar. Ese es el torrente de Cedrón y allí se encuentran. Él está saliendo de Jerusalén y está pasando al Monte de los Olivos. Acá Juan no nos habla de esto, de ese monte, no nos dice el nombre, ni nos dice el nombre del huerto, pero los otros evangelios sí lo hacen. Judas ya no está con ellos. Judas ya está dedicado a sus negocios. Ya está dedicado a lo que él prefirió, a lo que él eligió. Y él está apartado del Señor. Entonces cruzan este torrente del Cedrón, ese desagüe, y Juan no identifica, como les decía, ese lugar, pero es un lugar que sí nos dice Juan acá que era un lugar preferido por el Señor. Era un lugar donde el Señor habituaba a estar y lo hacía con sus discípulos. Allá en Juan 7:53, el Señor dice lo siguiente, y en el 8:1. En el capítulo 7 del versículo 53 dice que estaban todos allí con Jesús, pero era ya de noche y cada uno se fue a su casa a descansar. Pero ¿qué hizo el Señor? Jesús se fue al Monte de los Olivos. Era un lugar que el Señor frecuentaba para orar, era un lugar donde el Señor tenía oración, intimidad con su Padre, era un lugar en donde incluso podría haber tenido allí momentos de enseñanza con sus discípulos. Era quizás de pronto, algunos dicen que un lugar donde pasaban la noche, porque de pronto había allí una cueva, un lugar donde ellos podían pasar allí la noche. Y Judas sabía esto. Era ese lugar que era muy conocido por todos ellos, frecuentado por ellos. Quizás un lugar donde pasaban allí entonces la noche se llama el huerto de Getsemaní. Un lugar acostumbrado para reuniones entre Jesús y sus discípulos. Era un lugar tranquilo de oración y de enseñanza. Y Juan nos dice allí entonces que también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar. Nuestro Señor no deseaba esconderse. Él no deseaba ir a un lugar donde no lo pudieran encontrar. No necesitaba ser perseguido como un ladrón que está huyendo de las autoridades. Él sabía que Judas iba a ir a buscarlo allí, porque no solamente Judas conocía el lugar, sino que Jesús sabía que Judas conocía el lugar. Y por eso no hace algo diferente a lo que siempre acostumbraba hacer. Y va allí a pasar la noche. Así que Jesús está allí primero antes de que Judas llegue. Se asegura de estar allí, no busca excusa para no estar. Aunque había ido muchas veces, esta era una ocasión particular porque era allí donde iba a entregarse voluntariamente por nosotros. Se está entregando entonces allí, hermanos, voluntariamente. Cuando el pueblo quiso, recordemos, allá en Juan 6, cuando el pueblo quiso obligarlo a llevar una corona como rey, él se retira. Pero acá, cuando vinieron a obligarlo a llevar la cruz, él se ofrece voluntariamente, no se esconde y va a llevar esa corona, pero de espinas. Está dispuesto a llevar su cruz. Él ya lo había dicho, el buen pastor da su vida por las ovejas. En el huerto del Edén, Adán falló, pero aquí Jesús está firme frente a la voluntad del Padre. Así como en un huerto, hermanos, la autocomplacencia de Adán nos arruinó, en otro huerto las agonías del segundo Adán debían restaurarnos, y él lo sabe y está allí. No se oculta, no huye del lugar. Recordemos que acá está Jesús representando al hombre, pero al hombre caído, al pecador, que será tomado preso para ser juzgado, crucificado y sepultado. Es el mundo el que está siendo usado para venir a tomarlo preso. Viene de forma abrumadora. En el versículo 3 dice que Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Nosotros hemos visto de pronto algún dibujo sobre esta escena y uno ve que los que vienen a tomar preso a Jesús son 3 o 4 o 5 personas nada más.
Pero acá las palabras que está utilizando Juan, leyendo algunos comentarios, algunos dicen que podían ser 600 hombres o incluso 1000 hombres los que habían venido, con antorchas, con luz, con palos, con armas, para tomarlo preso. Los mejores soldados del mundo, del ejército romano, el ejército romano tenía los mejores hombres en cuanto a la batalla, había ido una compañía para tomarlo preso, con armas, con linternas y antorchas, dice aquí, linternas y antorchas para buscar a la luz del mundo. Habla, en este momento se está hablando o se nos está dando este relato en medio de la Pascua, y eso nos habla de que había luna llena, no era necesario todo esto, pero ellos quizás estaban pensando que iban a tener que buscarlo en medio de la huida de él. Van con espadas, van con palos para someter al príncipe de paz. Es una ofensa cruel e injusta delante de nuestro Señor, pero a Jesús no le toma por sorpresa. Él no huye, Él les enfrenta. Jesús se les pone al frente, dice allí. Sale al frente de ellos. Hermanos, tenemos que tener claro que el mundo siempre viene así hacia quienes están en Cristo. El mundo viene armado, ya sea para deslumbrarnos o sea para afligirnos, pero el mundo viene con dureza hacia nosotros y debemos conocer como Jesús el lugar donde esto se inicia, donde inicia todo. En nuestro diario vivir es el lugar donde las batallas se inician y donde nosotros vamos a estar allí enfrentando toda esta situación, es en nuestro corazón. Y eso lo debemos tener muy claro, porque quizás nos vamos a ver confundidos, quizás nos vamos a encontrar confundidos cuando las situaciones lleguen y no podamos reaccionar de forma correcta. Allí en el corazón es donde se inicia todo. El enemigo, usando al mundo, viene directo a nuestro corazón. En el caso de nosotros como creyentes, hermanos, esto es permitido por Dios, solo para nosotros los creyentes, permitido por Dios, para que ese viejo hombre sea apresado. Porque cuando esas situaciones vienen a nosotros, lo que el Señor permite es que podamos ver lo que hay en nuestro corazón. ¿Qué hay en nuestro corazón cuando las circunstancias llegan? ¿Qué sale de nosotros en medio de las circunstancias? ¿Y qué es lo que nosotros entonces deberíamos entregar para que sea tomado preso, castigado, sepultado, llevado a la tumba? No al Señor, sino al viejo hombre. Pero debemos pensar en cuántas oportunidades nosotros hacemos lo contrario y entregamos al Señor, damos la espalda a Él y nos quedamos con el viejo hombre de nuestro corazón. Judas está entregándole. Imaginémonos también el impacto que genera en los otros discípulos. Ellos hasta ese momento todavía no la tenían muy clara con respecto a esto. Y como mencionaba hace un momento, siempre decimos qué malo que es Judas. Y así es, lo es. Pero no podemos sentirnos mejores que él. ¿Qué pasa entonces cuando el mundo viene a mi corazón? Judas lo entregó por 30 monedas. Él prefirió las monedas que al Señor. Nosotros, ¿por qué cosa lo entregamos a Él? Hoy, por ejemplo, que es un día especial, el día del Señor, el que deberíamos apartar para venir en congregación y honrarle, glorificarle. ¿Qué cosas me llevan a que yo prefiera entregarle a Él y quedarme con lo que yo deseo? ¿Qué placer, qué actividad, qué persona me hace rendirme y entregarlo a Él? Y no venir para adorarle. En lugar de que al momento de venir las circunstancias yo entregue, hermanos, a mi viejo hombre para ser juzgado, entrego a Jesús y me quedo yo con mi viejo hombre. Es allá en el corazón, es ahí donde empieza la batalla, es allá donde el enemigo sabe que debe ir porque conoce que allá es donde el Señor ha venido a habitar. Y él sabe que lo va a encontrar allí. Y viene con ímpetu a atacarnos. Quizás las circunstancias difíciles nos hacen dudar, pero creo que las favorables son las que más nos desestabilizan, porque son las que apuntan a lo que yo deseo.
Nadie desea estar enfermo. Nadie desea una situación económica difícil, pero las buenas las deseamos y nos arrastran con facilidad. Nos arrastran con facilidad. El enemigo conoce el lugar donde debe llegar. Él sabe muy bien qué es allá dentro de nosotros. Nosotros debemos saber también qué es allá donde el enemigo va a venir. Es allá de donde emana todo. Las decisiones que nosotros tomamos empiezan allá en nuestro corazón. Las cosas que nosotros terminamos haciendo vienen desde allá, dice la palabra. De allí viene todo lo que el hombre habla, lo que el hombre hace. Es allí donde se crean ídolos. No recuerdo el nombre del que lo decía, pero dice que el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. Una fábrica de ídolos. Allí se nos crean ídolos y nos entregamos a ellos. Es allá, ese es el lugar donde ahora habita Cristo en nosotros y es donde el maligno viene a buscarle. Viene a buscarle. No prefiramos las 30 monedas de plata. Debemos preferir a nuestro Señor. Ese es nuestro tesoro. Él es nuestro tesoro. Jóvenes, niños, ustedes también en sus actividades, en las cosas que ustedes hacen. ¿Cuántas veces cosas que de pronto desean los alejan del Señor? Deben estar atentos y por eso escuchar a sus padres es importante, porque ellos les están guiando por el camino de la verdad, por un camino que conduce a la vida y a Cristo, no un camino que conduce a la amargura, que al principio su sabor es dulce, pero después será amargo, triste, difícil. Debemos tener claro, hermanos, que es allí donde se inicia todo, porque de allí viene entonces lo que pensamos, lo que atesoramos, lo que decidimos, y si no somos conscientes de eso, entonces estaremos perdidos, escondiéndonos sin darnos cuenta, engañados y excusándonos, porque incluso usamos la escritura para excusarnos. Si no conozco el lugar y la forma como el enemigo viene a mí, voy a ser sorprendido y no voy a entender realmente lo que está sucediendo. Y voy a ser abatido de forma fácil. El enemigo viene a nuestros corazones para hurtar, para matar, para destruir, como está pasando aquí en este pasaje. Ante una circunstancia favorable o una difícil, ante una lucha en mi corazón, hermanos, podríamos tener autocomplacencia como la tuvo Adán. Ese viejo hombre imponiéndose, murmurando, quejándome por las cosas que no suceden como yo quería que sucedieran. O si es favorable, me deleito y me relajo, bajo la guardia y quedo expuesto completamente a la acechanza del mundo. Hermanos, debemos velar. Recordemos que en medio de todo esto que está sucediendo, el Señor había venido y estaba orando y le dijo a sus discípulos: oren y velen, porque la carne es débil. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Debemos velar. Entreguemos al viejo hombre y no a Jesús en el corazón, hermanos. Allá donde se da la lucha, las circunstancias, es allí a donde van a venir a tomar a alguien preso. La pregunta es: ¿a quién vamos a entregar nosotros? ¿A quién vamos a entregar nosotros? Él conoce dónde es el lugar y nosotros también debemos conocer cuál es el lugar. Conoce también, hermanos, su deidad y conoce nuestra debilidad. El Señor conoce su deidad y conoce nuestra debilidad. Versículos 4 al 10. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaban también con ellos Judas y el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Les dijo: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, bueno, dejémoslo hasta el 9, versículo 9. El Señor conoce su poder, el Señor conoce su deidad, pero también conoce nuestra debilidad. Él conoce quién es Él, pero también conoce quiénes somos nosotros. Y esto también lo debemos saber nosotros. Nosotros debemos tener muy claro quién es Jesús, quién es Él y que está ahí conmigo. Pero también debo conocer quién soy yo y quién soy yo cuando no se está en Cristo o cuando lo suprimo, cuando
ahogo sus palabras. Él está enfrentando con firmeza en el versículo 4. Dice, él se pone al frente, sale adelante, sabiendo todas las cosas que le van a acontecer. No huye nuevamente, no se esconde, se adelanta y enfrenta con firmeza. Salió de entre los árboles del huerto a campo abierto, adelantándose hasta que estuvo frente al grupo y les dice: ¿a quién buscáis? ¿A quién buscáis? Y ellos responden en el versículo 5: a Jesús Nazareno. El hombre, hermanos, en sus fuerzas, el hombre en sus fuerzas, en su oscuridad, en su necedad, en sus razonamientos, en su ceguera, solo puede buscar a Jesús Nazareno y solo buscarlo para sus intereses. Estos hombres están allí y están buscando no al Hijo de Dios, no están buscando al Cristo, están buscando a Jesús Nazareno, a un hombre, y lo buscan para sus intereses propios nada más. Nada más para sus intereses propios. Y Él les dice: yo soy. Y bueno, ya hemos hablado en otras oportunidades acerca de ese yo soy, es una referencia a su deidad. Así que Jesús sabe muy claramente quién es Él. Recordemos cuando vimos el tema del lavado de los pies, decía que sabiendo que Dios le había entregado todas las cosas en sus manos, Él se despojó, no tiene ningún problema en agacharse, en humillarse, porque Él sabe quién es Él. No pierde de vista su identidad, algo que sí nos pasa a nosotros. Cuando de pronto tenemos que humillarnos un poco, de una vez pensamos que la demás gente nos va a ver, ¿sí?, como algo que yo no soy, y deberían verme como quien yo soy. Pero Él no pierde de vista su identidad y no tiene problema con humillarse. Él salió allí al frente y les dice: yo soy. Jesús sí sabe quién es Él, conoce su poder y su gloria y se identifica allí delante de ellos. No era necesario el beso de Judas para que ellos lo identificaran. Él mismo se está identificando. Y aquí hay algo importante, y es: solamente si el Señor se manifiesta, el hombre podrá ser impactado por su poder. Cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Hermanos, qué espectáculo se está presentando aquí en este momento. Qué cosa tan tremenda. Solamente dice yo soy, solamente sus palabras. Y esta cantidad de hombres, recordemos ya cuántos dijimos que podrían ser, y estaba Judas allí, retroceden y caen a tierra. De repente, esas palabras de Jesús y esa cantidad de hombres pierden el equilibrio y retroceden y caen al suelo, hermanos. Alguien podría decir lo inesperado de la conducta de Cristo, el hecho de que por voluntad, ¿sí?, propia le saliera adelante y se identificara, la forma en que había tomado la situación en sus manos, la majestad de su voz, la mirada en sus ojos. Todo esto podría haber ayudado para producir ese efecto que se está describiendo aquí. Sin embargo, hermanos, estos factores no podrían explicar, porque esto solo proviene de la soberanía y la autoridad de Dios, de su poder, de su gloria, de quién es Él. Solo eso explica por qué estos hombres retroceden y caen a tierra. Con solo dos palabras. Para que el hombre sea impactado por la gloria de Cristo es necesario que Él se manifieste al hombre. El hombre por su propia fuerza nunca podrá ver quién es Cristo realmente, y no podrá ver quién es Dios. Solo si Él se manifiesta podrá ser impactado. Acá el Señor da una pequeña muestra de su gloria. Quien ha creído en Cristo, hermanos, ustedes, yo, si hemos creído, ya su gloria ha sido manifestada para nosotros. Pero llegará un día en el que el Señor será manifestado a todo hombre, pero ya no será para salvación. Ya no habrá momento de la salvación. El momento es ahora. Así que también debe haber un deseo en nosotros de manifestar esa gloria a los hombres, de llevar ese nombre de Cristo a los hombres, como estábamos viendo hace un momento. En el versículo 7, él pregunta de nuevo, hace la misma pregunta: ¿a quién buscáis? Y la respuesta que ellos dan es exactamente la misma: a Jesús Nazareno.
Aquí Jesús entonces está poniendo de relieve el propósito de su interrogatorio. Él lo que está buscando es obligarlos a que 2 veces repitan sus palabras, sus órdenes, y pone los ojos directamente sobre Él. No les deja duda de que al que buscan es a Él. Por el contenido de su respuesta les ha hecho ver que Jesús Nazareno y solo Él debe ser detenido. Solo Él debe ser detenido. Si me buscáis a mí, como desde luego lo hacéis y lo estáis diciendo, entonces dejad a estos hombres que se vayan, a sus discípulos. Y Él conoce entonces nuestra debilidad y nos cuida en medio también de esas situaciones. Él nos cuida porque conoce que no podemos hacerlo por nosotros mismos. Somos presa fácil de las circunstancias, pero Él nos cuida. Tiene el poder sobre la situación, pero no lo usa para Él salir de la situación, porque es su voluntad ir a la cruz. Con el poder de Dios expresado a través de solo 2 palabras, hermanos, Él mostró ese poder. Él podía haber hablado y haber subyugado a toda esta cantidad de hombres sin ningún problema, pero no lo hace. Dirige su atención sobre Él y se muestra como Él el que debe ser tomado preso, pero también muestra quién es el que está controlando la situación. No son ellos, es Él, porque todo está ocurriendo bajo su conocimiento, su voluntad y su poder. Todo está ocurriendo bajo esos parámetros. Es Él quien controla todo. Los soldados habían salido en secreto para arrestar a un hombre, pero se encuentran siendo confrontados por una figura dominante. Lejos de huir, sale a encontrarse con ellos y les habla en el lenguaje mismo de la deidad. Las palabras de Dios allí. Versículos 8 y 9. El Señor entonces voluntariamente se rinde para proteger a sus discípulos. Es ese amor sacrificial, hermanos, que encontraría su máximo pico en la cruz. También muestra, hermanos, por qué Jesús derribó a los soldados y la muestra de poder era proteger a los discípulos, no al mismo Jesús. Estas palabras que Él está diciendo allí, dejarlos ir a ellos y tómenme preso a mí, no son unas palabras de súplica como quizás nosotros podríamos hacerlo en una situación difícil. No, por ejemplo, si estuviésemos con nuestra esposa, nuestros hijos o el ser más querido allí, déjenlo ir a él, tómenme a mí o a ella. Y es una súplica que nosotros hacemos. Pero aquí no es una súplica, aquí es una orden. Voluntariamente me entrego a ustedes, pero no deben tocar a ninguno de estos mis discípulos. No ejerceré mi poder por mi propio bien, pues mi vida entregaré por las ovejas, pero no les permitiré que lastimen al menor de estos. Así nos cuida el Señor. Así nos cuida el Señor, y eso también lo debemos tener claro. Debemos saber de quién viene la fuerza. Debemos saber quién es el que nos sostiene y debemos saber que sin Él nosotros no podemos y caeremos fácilmente al mundo. Jesús protege el bienestar espiritual de los suyos, conservándolos con la vista puesta en la vida eterna. Si los discípulos en este momento, hermanos, hubieran sido capturados por estos soldados y guardados en el templo, habría resultado una prueba sumamente difícil para su fe, imposible de librar. No estaban listos para esta prueba extrema, no estaban listos para su tortura. Jesús lo sabía. En consecuencia, no permite que sean arrestados, y esto también nos debe mostrar algo, y es que Él solo va a permitir algo de lo que Él nos va a sacar victoriosos. Nosotros no podemos verle el final, nosotros no podemos ver hacia adelante, no sabemos cuál va a ser el resultado y quizás quisiéramos que fuera uno, pero Él sí lo sabe porque Él conoce todas las cosas, están bajo su autoridad y están bajo su poder. Así que debemos tener confianza, pero confianza no se traduce en que simplemente me duermo y no hago nada, ¿no? Debemos velar y debemos orar. Debemos estar atentos a su palabra, debemos estar atentos a hacer la voluntad de Él. No es solamente descansar y esperar que como todo sucede bajo su autoridad, entonces yo no hago nada. La voluntad de Él también es que nosotros seamos partícipes en esto. El Señor entonces, llegando a la hora donde inicia su humillación,
no pierde de vista nunca quién es Él y no deja de cuidar a los suyos. Este acto, hermanos, muestra la magnitud de su humillación. Podría solo con hablar derrotarlos, pero no lo hace. Se humilla. Creo que no hay mayor humillación que esa, saber que yo puedo hacerlo, pero no muestro ese poder, sino que me humillo. Esto muestra la majestuosidad de su gloria, hermanos. El hombre siempre tiene afán de mostrar quién es Él. Nosotros siempre tenemos afán de mostrar quiénes somos. Si yo soy el jefe de la empresa, la gente tiene que saber que yo lo soy. No pueden llegar y verme barriendo quizás la entrada de la empresa porque van a pensar o que van a ver de mí, no van a darse cuenta que yo soy el jefe. Jesús nació como un humilde bebé, sin embargo fue anunciado por los ángeles. Jesús fue puesto sobre un pesebre, sin embargo fue señalado por una estrella. Jesús se sometió al bautismo como si fuera un pecador y luego escuchó la voz divina de aprobación. Jesús durmió cuando estaba agotado, pero despertó para calmar la tormenta. Jesús se rindió al arresto y luego declaró: yo soy, y derribó a todas estas tropas. Jesús murió en la cruz, pero en ella derrotó al pecado, a la muerte y a Satanás. Todo lo hizo humillándose, pero fue exaltado, fue glorificado. Acá se ha revelado, hermanos, en esto que hemos visto los 3 títulos del Señor. En el versículo 4 vemos a Jesús como el gran profeta, el que lo sabe todo, el que conoce todo hacia adelante. Los profetas hablaban el mensaje de Dios y hablaban lo que iba a suceder para el pueblo. Jesús lo sabe todo, el gran profeta. Versículo 6 lo vemos como el Rey de Reyes, ante quien toda rodilla se doblará. Solamente dijo: yo soy, y todos cayeron a tierra. Y así será. Toda rodilla se doblará ante el Rey. En el versículo 7 y 9 se presenta como ese sumo sacerdote compasivo que amorosamente cuida de los suyos. Y vemos aquí a este Señor, a Jesús, a nuestro Señor, perdón, manifestando los 3 títulos de los que se ha venido hablando siempre desde el Antiguo Testamento: sacerdote, rey y profeta, manifestados acá. Para nosotros, hermanos, tenemos acá entonces que el mundo viene diariamente a nosotros con gozo o con aflicción, dependiendo de las cosas que a mí me gusten. Y yo debo confiar en Él, actuar con firmeza frente a las circunstancias, sabiendo en quién he confiado, dando testimonio de Él. En medio de una situación difícil, yo doy testimonio de Cristo. Doy testimonio de Cristo, no centrándome en mí, no recordando en medio de la situación difícil los textos que dicen qué deben hacer los otros para mí, sino más bien recordando los textos que dicen qué responsabilidad tengo yo en medio de esa situación. Y es confianza en el Señor, dar testimonio de Él, no estar pensando en qué es lo que deberían estar haciendo los otros, sino lo que debería estar haciendo yo en medio de la situación. Jesús consoló y oró por sus discípulos. Ya lo hemos visto estos últimos domingos. Estaba enfrentando una situación difícil como ningún otro hombre lo había hecho, pero no estaba centrado en qué deberían estar haciendo sus discípulos por Él, sino está centrado en lo que Él está haciendo por ellos, y les consuela y ora. Y la oración ni siquiera estuvo centrada en Él tampoco. La oración estuvo centrada en Dios, su gloria y los discípulos. Así que debemos orar y velar, hermanos, no solo de palabras, diciendo que confío, que voy hasta el final, y cuando llega el momento en el que Él me pide ore y vele, me quedo dormido. Cuando Jesús vino, le dijo a Pedro: ¿no has podido velar conmigo ni una hora? Cuando acababas de decir que irías a la muerte conmigo, ¿no has podido velar ni una hora? Cuando cantaron ese himno allá, antes de ir a Getsemaní, pasó esto allí. El Señor los dejó orando y ellos no pudieron hacerlo. Él les anuncia que serán esparcidos. A Pedro le dice que lo va a negar. Él conoce nuestra debilidad y conoce su poder y quién es Él. Hagamos igual, hermanos, nosotros como hace el Señor, porque nosotros estamos siendo conformados a su imagen. En medio de una situación difícil, nosotros lo que debemos hacer
es orar unos por otros, velar y estar allí acompañándonos. Pero cuando yo soy el de la situación, debo estar pensando en cuál es mi responsabilidad antes que cuál es la de los demás. La otra acción es la que vemos de parte de Pedro, ¿no? Él saca su espada. Él pretende de una vez atender la situación desde sus fuerzas. Él pretende de una vez atender la situación sin escuchar las palabras del Señor. Es impulsivo, no deteniéndose a mirar los planes de Dios. Muchas veces a nosotros nos pasa esto. Queremos resistirnos porque no es lo que yo quiero. No es lo que me gustaría estar pasando. Incluso creo o quiero decirle al Señor cómo deberían ser las cosas y cómo, hacia dónde debería ir el plan. Pero Jesús le va a decir a Pilato más adelante: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. O sea que esto no se pelea en las fuerzas del hombre. No se pelea en las fuerzas del hombre. El Señor se entregó porque conoce nuestra carnalidad, nuestra incapacidad para salvarnos, y lo hizo por amor a nosotros, hermanos. Cuando nosotros estamos siendo santificados, ya hemos sido salvados y estamos siendo santificados, no deberíamos resistirnos, sino deberíamos pedirle a Él que nos permita ver qué es lo que hay en nuestro corazón y qué pretende Él mostrarnos a nosotros por medio de esa situación, para que podamos verlo y podamos entregar a ese viejo hombre para que sea tomado preso, juzgado, sacrificado y sepultado, para que sea muerto ese viejo hombre. Debemos pedir al Padre que abra mis ojos, que tome de lo de Él y me dé a conocerle. Pedir para que Él sea glorificado en medio de mi santificación. Pedirle también que me cuide entonces de la murmuración y de caer ante la tentación. Pedirle que haya unidad en mi forma de pensar y en mi forma de actuar con Él. Una persona que no conoce la deidad y el poder, el control del Señor, y no conoce su insuficiencia, enfrenta las cosas desde su entendimiento, enfrenta las cosas desde como él cree que deben librarse y movido por sus objetivos. Porque normalmente cuando nosotros enfrentamos las cosas desde nuestras fuerzas, lo que nos motiva es los objetivos que yo estoy mirando. Esto no me está sirviendo para lo que yo debería estar haciendo, por tanto debo quitarlo del lado. Pedro y ellos tenían un objetivo con Jesús, y era ser librados de la opresión romana. Por eso él reacciona de esta forma, porque ellos ven que todavía eso no se ha dado y el objetivo se está viendo interrumpido. Así que peleamos desde nuestra fuerza porque estamos pensando solamente en nuestros objetivos y no en la santificación que el Señor está obrando en mí a través de la circunstancia. Conoce de dónde proviene todo. Entonces conoce el lugar en donde se da la situación. Conoce su poder, su deidad, y conoce nuestra debilidad, pero también conoce de quién proviene todo. En el versículo 11 él dice, le dice a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Él conoce muy bien de dónde viene esta situación. Él conoce muy bien que la copa es el Padre el que se la está dando a beber. Ha terminado ya la lucha en Getsemaní cuando estaba orando y diciendo: pasa de mí esta copa. Ahora está allí firme para tomarla, porque sabe que proviene del Padre y que es la voluntad de Él. Está totalmente decidido a beberla. En consecuencias, hermanos, Él no debe permitir que los recursos que están siendo usados para que esta situación se dé sean ahuyentados, que esa multitud no sea ahuyentada por medio de la espada. El buen pastor debe ofrecer voluntariamente la acción, su vida, y la acción de Simón contradice esa determinación de él. Cuando nosotros luchamos en nuestras fuerzas porque creemos que la circunstancia no es algo que merecíamos ni debería estar allí, nos encontramos luchando contra la voluntad de Dios.
Nos encontramos luchando contra la voluntad de Dios y ustedes saben cuál voluntad va a prevalecer. No va a ser la mía. Lo que pasa es que va a ser un poquito más difícil sobrellevar la situación, porque todo el tiempo me voy a estar resistiendo a lo que el Señor quiere para mí. La principal razón, hermanos, es la que dice el mismo texto. Se sabe que la copa la da el Padre, que tiene propósito eterno y que no es una copa caprichosa. No es caprichosa una situación difícil en mi vida. No es caprichosa, no es porque el Señor le guste vernos sufrir. Es porque es el bien para nosotros en medio de nuestra santificación, que somos formados a su imagen, porque somos madurados. En estos días he estado leyendo los titulares nada más, en realidad no son noticias que me llamen la atención leer, entrar a verlas, pero acostumbro leer los periódicos en internet y salen los titulares, y hay muchos titulares sobre la separación de este jugador allá en Barcelona y nuestra querida compatriota, y uno nada más con leer los titulares se da cuenta de la inmadurez de los niños que son, de cómo se enfrentan la vida con tanta inmadurez, pero el Señor nos lleva a que nosotros podamos enfrentarla con madurez. No nos resistamos, pero es una madurez que viene de Él, para que podamos ver las cosas como se deben ver, no como niños. Si hubiera sido el deseo de Jesús defenderse, hermanos, Él tenía otros medios a su disposición, por ejemplo, más de 12 legiones de ángeles, dice allá en Mateo. La acción precipitada y violenta de Pedro era totalmente innecesaria porque va en contra de la voluntad de Dios. Él va a beber la copa, y la copa que va a beber es la copa de la ira de Dios. Una copa que se va llenando de vino hasta que llega al tope, y esa es la metáfora con que se representa a la ira divina. Dios soportando las ofensas nuestras del pueblo, mientras que el mal se va acumulando hasta llegar a un límite. Cuando la copa se llena, se nos ofrece de la misma copa, pues de ella merecemos. Dice Jeremías 25:15, porque así me dijo Jehová, Dios de Israel, toma de mi mano la copa del vino de este furor y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío. Hermanos, el Señor vino y murió en la cruz, bebió de la copa del Señor, Él bebió de la ira, de esa copa de la ira de Dios. Ahora nosotros no debemos beber esa copa, gracias a Él, y solo gracias a Él. Jesús, cuando vino a esta tierra, tomó la copa de la ira que se había acumulado en nuestra contra, aún cuando Él no la merecía. Por eso se está entregando voluntariamente para beberla, porque sabe que es el plan de Dios y que lo que está a punto de enfrentar proviene de Él. Lo hizo para que su ira ya no venga sobre nosotros. ¿Por qué preferir entonces las 30 monedas de plata? ¿Por qué preferir esas cosas que llaman a nuestro corazón con tanta firmeza y nos dejamos arrastrar con facilidad? Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No bebemos esa copa. En el huerto el primer Adán falló, se amó más a sí mismo que a Dios y culpó a su esposa delante de Dios. Cuando le preguntaron por las acciones, él dijo, la esposa, esa mujer que me diste. Pero acá el póster Adán ama a Dios por encima de todo y dice, yo pago por mi esposa. No la culpes a ella, no la toques a ella, y la cuida. Y eso somos nosotros, la esposa de Cristo, cuidada por Él. Cuidada por Él. Conoce, hermanos, entonces que ese plan proviene del amor del Padre. Él conoce que el plan proviene del amor del Padre. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo a morir en la cruz para que al que creyera no se perdiera, sino que tuviera vida eterna. O sea que ese plan proviene del amor del Padre, y Él lo ejecuta, Jesús, por amor al Padre y por amor al prójimo. ¿Para quién lo hace entonces? Para su Padre, para la gloria de Él. Da testimonio del invisible, de su amor, de su misericordia, de su gracia, y lo hace de forma visible. Glorifica al Padre, manifiesta al Padre, y lo hace porque es la voluntad del Padre, porque de Él proviene todo. Lo hace también por amor al prójimo, hermanos.
amor a nosotros. Y eso debería ser lo que nos motive a nosotros a hacer cada cosa. Primeramente amor a Dios por sobre todas las cosas, pero también amor al prójimo. Pero el problema es que nos amamos a nosotros mismos primero, nos ponemos primero. Y entonces actuamos y reaccionamos frente a todas las cosas por amor a mí mismo. Una persona que no conoce de quién vienen las circunstancias y que es de Dios y que tienen un propósito en mi santificación y que la victoria además ya ha sido dada, no se resiste a la voluntad de Dios. Quien no conoce esto, se resiste a la voluntad de Dios. Deberíamos conocer que tiene siempre un propósito y que ese propósito es de bien para mí. Ya no bebemos esa copa de ira, hermano. Las circunstancias a nuestra vida vienen desde su amor para santificarnos. A Cristo sí vino esa copa de ira, para castigar en él al viejo hombre, y fue así para la gloria del nombre de Dios. En todo ese acto, hermanos, se reveló Dios ante nuestros ojos. Así que debemos entender que viene de él y que es para él, para la gloria de él. Si no vemos ese propósito final, alto, sublime en lo que Dios permite en mi vida, entonces el mundo me va a enamorar con sus deleites. Voy a ver mayor beneficio en seguir al mundo. Entonces, frente a las circunstancias, cedo a mis deseos y entrego a Cristo y no al viejo hombre. Entrego a Cristo y no al viejo hombre. Cedo ante las circunstancias fácilmente. Para concluir, hermanos, mansedumbre en los sufrimientos y a la pauta del sometimiento a la voluntad de Dios en toda cosa que nos concierna. Es solo la copa, hermanos, cosa de poca monta. Ya no la bebemos nosotros, la bebió el Señor, así que cada cosa viene del amor de Él. Es una copa diferente y se nos es dada. Esos sufrimientos son dádivas, es amor del Padre hacia nosotros. No es dada por el Padre, nos es dada, perdón, por el Padre que tiene la autoridad de Padre y no nos hace mal. Es el afecto de un Padre y no tiene intención de herirnos. Del ejemplo de nuestro Salvador debemos aprender a recibir nuestras aflicciones más ligeras y preguntarnos si debemos resistir la voluntad de nuestro Padre o desconfiar de su amor. Estamos atados con las cuerdas de nuestra iniquidad, con el yugo de nuestra transgresión. Cristo, hecho ofrenda del pecado por nosotros, para librarnos de esas ataduras, se sometió a ser atado por nosotros. Debemos nuestra libertad a sus ataduras. Así el Hijo nos ha hecho libres y lo hace por amor, sometido a la voluntad del Padre para el bien de nosotros. Así que de nuevo el llamado es para cada uno de nosotros. Esta mañana hablábamos cuando tomábamos la cena, que la cena es para quienes han sido bautizados en el cuerpo de Cristo. Esto es para quienes han creído. Si tú no has creído, el llamado siempre que hacemos es el arrepentimiento, a reconocer que eres un pecador, que necesitas de un Salvador y venir a Él en arrepentimiento, entregando tu vida en voluntad a Él, para gloria de su nombre. Pongámonos en pie, hermanos, para orar y dar gracias al Señor. En nuestra vida el Señor se manifiesta como ese profeta, como ese rey y como ese sacerdote. En cada circunstancia pidámosle que abra nuestros ojos para poderle ver claramente. Señor Dios, el hombre en el huerto de Edén falló, se prefirió a sí mismo que a ti, prefirió hacer su voluntad que la tuya, prefirió perseguir sus objetivos que los tuyos, prefirió inclinarse, Señor, a las palabras de alguien más que a las tuyas. Se hizo necio, falló frente a la misión que tenía de representarte a ti en la creación. Pero en el huerto de Getsemaní, Señor, ese póster Adán ha enfrentado con firmeza y se ha sujetado completamente a tu voluntad y lo ha hecho por amor a ti y por amor a su pueblo, a su esposa, a la cual cuida con ese amor, la guía, la protege. Nosotros, al ser llamados, al haber creído, somos parte de esa iglesia, de esa esposa, Señor. Así que te rogamos, Padre, que también nosotros, como tú lo hiciste, nos sujetemos a tu voluntad.
Como lo hizo el Señor Jesús, seamos sujetos a la voluntad del Padre, a la voluntad de Dios. Que no cedamos ante nuestros deseos, que no cedamos ante las circunstancias difíciles y que entreguemos a ese viejo hombre en medio de esa circunstancia, porque es lo que tú estás buscando, tomar preso a ese viejo hombre en cada uno de nosotros y llevarlo a ser sepultado para dejarlo allí. Abre nuestros ojos, Señor, y ayúdanos a no resistirnos a tu voluntad, a no resistirnos, Señor, a lo que tú estás haciendo en nosotros a través de cada situación, que te prefiramos a ti todo el tiempo, Señor, que te amemos a ti por encima de nosotros mismos. Te damos gracias, Señor, porque hasta acá tú nos has sostenido y también tenemos la confianza de que así seguirá siendo, pero debemos ser diligentes, Señor, y ese es el deseo nuestro, en usar esos medios de gracia que tú has utilizado para cuidarnos, la congregación, tu palabra, la oración, que seamos diligentes, Señor, en estar allí todo el tiempo, porque es donde somos cuidados por ti. Estamos allí, Señor, en medio de esos medios de gracia, rodeados por ti para ser cuidados del enemigo afuera, pero también del enemigo dentro de nosotros. Padre, doy gracias por la vida de cada uno de nosotros, Señor, y doy gracias también por la provisión que permites en nuestros hogares, porque en cada hogar, Señor, tú has proveído, has dado sustento, Señor, y también sabemos que esto solo viene de ti, porque eres tú quien permite que el alimento crezca, eres tú, Señor, quien permite que el sol salga cada mañana, que la lluvia venga y podamos tener entonces, Señor, alimento en nuestras mesas. Pero también has pedido, Señor, que el sustento que tú provees, una parte la separemos, Señor, para ti, para honrarte también y glorificar tu nombre, Señor. Así que damos gracias por el privilegio que nos das de poder honrarte también con los recursos que tú nos has proveído. Te pedimos, Señor, que esos recursos sean usados también diligentemente para la expansión de tu reino y no con usos egoístas y personales. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, si alguno desea depositar su diezmo, su ofrenda, también lo podemos hacer allí en el alfolí. Vamos a terminar con un tiempo de café, de tinto, de compartir, y pasamos a nuestros discipulados de hombres y mujeres. Gracias.